Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, maestro. Buenos días. Gracias por su puntualidad, muchachos. Gracias, muchachos, por su puntualidad. Vamos a iniciar el tema. Y bueno, primeramente, déjenme explicarles el inicio del tema. Y ahorita lo abren su documento o trabajamos a la par, como ustedes gusten. La próxima semana, pues ya saben ustedes que es el examen. Se va a dividir el examen en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, pues está el examen habilitado ya en plataforma. Hay que ingresar, es el primero que abre a las 7 de la mañana. Y creo que, no recuerdo si son 20 o 30 minutos, son 10 preguntas nada más. Y cierra 7:20 o 7:30. Inmediatamente abre el práctico y ese cierra hasta las 9. Bueno, en cuanto al examen práctico, pues vendrían ejemplos como los que estamos trabajando, adicional al tema que vamos a ver ahora. Y bueno, esa sería la actividad 3. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, los ejemplos que vamos a ver hoy, corresponden a la actividad 3. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Dice el ejemplo 1. La siguiente tabla muestra la cantidad de piezas defectuosas fabricadas por una máquina durante 66 días. En la estadística se trabaja con pocos datos y también se trabaja con muchos datos. Dependiendo de los datos que tengamos, es el procesamiento que se le da a los datos. En la actividad 2, en los ejemplos, en varios ejemplos de la actividad 2, creo que por ahí el 11, el 10, venían ejemplos donde había 20 o 30 datos, hicieron una tabla muy larga para tener sus frecuencias. Bueno, cuando son más de 30 datos, hacerlo así no es lo correcto. Lo correcto es trabajarlo de la manera en como lo vamos a ver. Aquí está la tabla, dice que son 66 datos. Bueno, si en algún ejemplo no viene ese dato, fácil, ustedes cuenten cuántas filas tienen, por 6 filas, por cuántas columnas tienen, y así van a saber ustedes el total de los datos. Son 6 filas, 6 renglones, por 11 columnas, serían 66. ¿Qué pasa cuando tenemos muchos datos? Bueno, el procesamiento de inicio es así.
Permítame un momento, muchachos, déjenme ver qué escribió en el chat. Es que mucho le está fallando internet por la tormenta de ayer, profe. Sí, estuvo, estuvo muy buena. Y pues, hoy amaneció muy fresco, excelente. Pues al menos ya está fresco, profe. Ya se acabó tantito el calor. Una semana mínimo. Así es. Bueno, ok, vamos a continuar. Paso uno, muchachos. Debemos de calcular la fórmula de Sturgeons. Así se llama la fórmula. Si ustedes la buscan, así la van a encontrar. Y la fórmula es la que estamos utilizando. Dice K, así se simboliza, que es igual a 1 más 3.322, paréntesis, logaritmo de n. ¿Qué significan los datos? Bueno, significa 1 más el 3.322 son valores constantes de la fórmula, eso no van a cambiar. L o G es logaritmo y ahí en su calculadora lo van a encontrar abreviado igual. Ubíquenlo, por favor, está en la parte de arriba del lado derecho, justamente a un ladito donde está el x al cuadrado, donde está el triangulito, viene abreviado así igual, L o G. ¿Ya la vieron? Un segundo, profe, estoy buscando la calculadora. Y N mayúscula significa la población. Esos son lo que significa cada uno de los valores. Está con rojo señalado para qué se utiliza esta fórmula. Dice, se utiliza para calcular el número de clases o grupos de una población. Oye, vamos a hacer el cálculo. Entonces, por favor, lo van a ingresar así como se los voy a editar. Ya todos ubicaron la función, perdón. Sí, ya. Okay. Es 1 más 3.322. Van a abrir paréntesis. Van a poner la función, es LOG. Y así directamente 66. ¿Por qué 66? Porque para este ejemplo son 66 datos. Cierren paréntesis y le van a dar igual. 7.04. Correcto. Lo único que va a cambiar para los ejemplos es la población. Quizás en otros ejemplos sea 70, 80, 100. Y este resultado lo vamos a redondear. Vieron una nota más abajo, no sé si la alcanzan a visualizar. Esta nota aplica solamente para estas dos primeras fórmulas que vamos a ver. Quiere decir que este resultado lo vamos a redondear y, Profe, de usted, una preguntita. Si a mí no me sale el punto 4, solo me sale 7. quiere decir que tiene por ahí insertada una función. ¿No dice ahí fix en su calculadora en la pantalla? Fix. ¿O alguna otra función? Ah, sí. ¿Cómo la quito? Ahora te lo digo. ¿Cuál ha sido? No hay problema, es lo que sucede con los compañeros contadores. Bueno, en la materia de contabilidad, creo que les piden que pongan el fix para que redondee las cantidades. ¿Cómo lo van a quitar? Presionen mod 3 veces. Mod 1, 2, 3. Les va a aparecer, debe de aparecer estas opciones, que es el fix, SCI y normal. Hay que ponerle normal, que es el 3, y luego el 2, que hay dos opciones. Ese es para quitarle el fix, porque a usted ya le va a aparecer redondeado. Que sí le afecta porque en otros cálculos que veamos no lo vamos a necesitar redondeado. Diría aquí sí, porque hay que redondear. Ok, son 7 días redondeado y se Creo que sí. interpreta como 7 clases. ¿Correcto? ¿Todos les dio lo mismo?
Sí, profe. Ok. ¿Podemos continuar? Sí, maestro. Segundo paso. Vamos a calcular la fórmula de la amplitud del intervalo. Lo van a encontrar como AC, como ancho de clase, como rango, etcétera, etcétera. Y esta fórmula está ahí señalado con rojo, se utiliza para calcular el número de datos por clase. Esto es, ¿qué es lo que vamos a hacer? O, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a organizar los datos. ¿Cuáles datos? Pues los que estamos visualizando en la parte de arriba. En grupos, o sea, en subgrupos. Y hasta el momento yo sé que voy a realizar 7 grupos, 7 pequeños grupos. Ahora el cálculo que voy a hacer es cuántos datos debe tener cada grupo. Repito, la fórmula se llama amplitud del intervalo, lo pueden encontrar abreviado como AC, AI o como rango. Dice la fórmula, la abreviatura VMAY significa valor mayor, la abreviatura V.mn, valor menor, y K, pues es el resultado que obtuvimos en la fórmula anterior. ¿Cómo encontramos estos valores? Sencillo. Aquí está su tabla. Así rápidamente ubiquen, por favor, cuál sería el valor mayor y cuál sería el valor menor de todos. 35 mayor y 3 menor. Ok, de hecho está señalado que está 35, es el mayor, y 3 es el menor. No hay que identificar si son 2, si son 3 o 4, no, solamente cuál es el mayor y cuál es el menor. Perfecto. Entonces, valor mayor es 35 y valor menor es 3. Ok, vamos a hacer el cálculo. AC es igual. Valor mayor, que es 35, menos 3, entre 7. ¿Por qué es entre 7? Porque es entre el resultado anterior, entre K, que es el 7. Primero hagan la resta y luego lo dividen, por favor. No lo hagan todo junto, si lo van a hacer todo junto, pónganlo entre paréntesis. 4.57. Gracias. Y aplicando la condición de esta fórmula, ¿cómo quedaría redondeado? 5. Gracias. Y se interpreta como 5 datos. Ahora sí. ¿Qué significa lo que acabamos de realizar? Para los que acaban de ingresar, que ingresaron algo tarde, bien, el tema, estamos haciendo la organización de los datos porque en una situación real también, no como la que vimos en la actividad 2, que teníamos 30 datos, 20 datos, hay veces que en una empresa, en una situación real, podemos tener más de 30 datos, como en este caso que tenemos 66. Puede darse el caso que manejemos hasta 200, dependiendo de lo que estemos trabajando. Cuando eso pasa, el procesamiento de los datos es diferente. O sea, no voy a poner en una tabla todos los datos y ir asentando su preposición. Tengo que segmentarlo por grupos. La primera fórmula que están ustedes visualizando es cuántos grupos le corresponden a esta población. Bueno, dividirlo, que en este caso son 7 grupos, y sé que cada grupo debe tener 5 datos. Eso es lo que hemos calculado hasta el momento. Y antes de continuar, les escucho sus preguntas, muchachos. Todo bien, maestro. El resto, somos 31. Preguntas, muchachos, o puedo continuar. Todo bien, profe. Profe, yo voy entrando porque tenía problemas con mi internet. Ok, en un momento, pues me regreso a sintetizar todo para poder continuar. Igual ahorita vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, alcanzaríamos a ver 2 ejemplos y, bueno, ya en el segundo ejemplo explico esta parte. Ok, profe, gracias. Entonces, tome nota y observe de aquí en adelante.
¿Puedo continuar? Sí. Ok, siguiente paso. Paso 3. Lo que sigue es hacer la tabulación. La tabulación es la tabla que están observando del lado izquierdo, porque el paso último es la tabla que está del lado derecho, que se llama distribución de frecuencias. Aquí en la tabulación está dividido por colores. ¿Por qué? ¿Cuántos grupos calculamos en la parte de arriba? 7. 6. 7. Son 7. ¿Y cada grupo de cuántos datos debe tener? 5. Ok. Bien, ahí vamos. La tabla tiene 3 columnas. Me estoy refiriendo a la primera, que es la tabulación. Tiene 3 columnas. En la primera columna es la numeración, o sea, del 1 al que resulte. En la segunda columna, donde dice datos, va del menor hasta el mayor. ¿Por qué inicié con 3, muchachos? ¿Por qué la tabla inicia con 3? ¿Qué es el número menor? Correcto. Y va a concluir en 35. ¿Por qué cierra en 35 en esta columna? Porque es el número mayor. Perfecto. Y la primera columna, que es la de la numeración, bueno, son 33 números diferentes. Esto es, no tiene nada que ver, puede ser más, puede ser menos. Y el número que tiene a un costado, el que están visualizando como 2, 1, significa la frecuencia. Aquí ya elaboré, bueno, ya les estoy planteando el ejemplo con la frecuencia elaborada, para no entretenernos en hacer esa parte, pero cómo calculé cada uno de estos valores. Simple. ¿Qué es la frecuencia, muchachos? ¿Qué significa la frecuencia? El número de veces que está el dato. Correcto. ¿Por qué el 3 tiene 3? Bueno, fácil. Me regreso a la tabla y, bueno, aquí está un 3. Lo voy a señalar con otro color. Aquí está otro 3. Otro color. Y aquí en la parte de arriba está otro 3. Es por eso. Esa parte la tendrán que hacer ustedes en el examen, ya sea que impriman el documento, empiecen a tachar, seleccionar manualmente o lo hagan así como lo acabo de hacer. Y la recomendación para esta parte, para que no se entretengan, es la siguiente. Ahí en la tabla, aquí en la tabla, perdón, hay datos que no tienen un número. Por ejemplo, el 8 no tiene nada, significa que no existe. Pero aquí lo vamos a poner de manera consecutiva, de menor hasta el mayor, sin que omita ningún valor. Obviamente los que no existen, los que no hay frecuencia, va a quedar su espacio en blanco. Y pues no es necesario que le pongan el 0. Simplemente va a quedar su espacio sin nada. La recomendación es que no busquen de uno en uno. Bueno, me refiero que vayan del 3, luego el 4, luego el 5, porque cuando lleguen al 8 van a estar buscando un valor que no está. La recomendación es que inicien, pues así como está su tabla, está el 14, empiezo a buscar cuántos 14 hay, los voy señalando y así sucesivamente. Ya que termine con el 14, asiento su frecuencia y el siguiente paso pues sería con el 22, que es el que sigue aquí en la tabla. Esa es la recomendación de cómo ir haciendo su frecuencia. Repito, ustedes inicien con el primer valor que está aquí en su tabla, ya que hayan determinado su frecuencia, bueno, el siguiente que sería el 22. Y así sucesivamente. Muy bien, es la tabla, como les dije, ya está propuesta aquí con las frecuencias. Y ahorita les voy a explicar por la siguiente parte. Hasta aquí preguntan, muchachos, de cómo se calculó, cómo se realizó esta parte. No más. Sí, profe, todo bien. Muy bien, entonces, ya teniendo esto elaborado, lo que sigue es hacer la siguiente tabla. La segunda tabla, ¿cómo se llama la segunda tabla?
Se llama distribución de frecuencias y es la organización de los datos. ¿Por qué coincide que tiene 7 renglones la segunda tabla? Por los 7 Con grupos. 7 datos. Los 7 grupos. Vean ustedes, muchachos, el color. Bueno, aquí el color, si hubiéramos tenido la clase presencial, bueno, hubiera dividido la tabla ahí en el pizarrón de 5 en 5. Hubiera hecho mi división. Por eso está de 5 en 5, porque en el resultado que tuvimos en la segunda fórmula son 5 datos. Bueno, en este caso lo segmenté por colores, por eso está dividido 5 en 5. Y vean ustedes que al final, en la última clase, ¿cuántos datos tiene la última clase? 3. 3. No alcanza los 5, no alcanza los 5. ¿Por qué creen que pasa eso? Que no sea perfecto, me refiero a que no tenemos 7 y que cada grupo tiene 5. Adelante, le escucho, señorita Vázquez. Porque redondeamos. Correcto, no tenemos resultados enteros, 7 y 5, y ese redondeo afecta o hace que no sea perfecto el ejemplo. Pero aquí les puse una nota. Léanla, por favor. Dice, la última clase puede tener más o menos datos. Pero la última. Cuando ustedes hagan su examen, no vayan a ajustar la tabla. ¿A qué me refiero? A que digan, bueno, aquí me quedaron 3, lo voy a juntar con la clase anterior. No, ustedes separen de 5 en 5, de 6 en 6, como les resulte su cálculo. Y la última, puede que tenga más o puede que tenga menos. Sí va a haber casos en que nos dé perfecto, que tengamos 7 de 5 o 7 de 6, pero generalmente por el redondeo, esto afecta que no cierre, que no sea perfecto. ¿Sí me expliqué con esa parte, muchachos? Sí. Bien. Ok, voy a continuar. Voy a hacer el primer renglón. Observen cómo lo voy a elaborar y ahorita les vuelvo a explicar. En la primera columna dice AC, bueno, el ancho de clase. Aquí vamos a poner el valor menor, perdón, el valor menor. Bueno, el límite inferior de cada grupo. El primer grupo, que es el que está con amarillo, inicia en el 3 y cierra en el 7. Voy a cambiar el término, más decir valor menor para que no se confundan. El límite inferior del grupo 1 y el límite superior del grupo 1. Quiere decir que el grupo 1 va de 3, lo pueden poner así, de 3 a 7, o lo pueden poner con un guión, de 3 a 7, o con punto y coma. Es igual, de 3 a 7, es lo que significa esta parte. La frecuencia. ¿Cuántos datos tiene ese grupo nada más? Hagan el conteo. ¿Cuántos son de frecuencia de ese grupo nada más? 5. No, a ver, verifíquenlo. La frecuencia, Yes. no los datos. Correcto. Yes. ¿Cómo calculó el 10, señor? Tomé las frecuencias. 3 más 1, más 2, más 3, más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Son 10? Sí, profe. Sí, profe. Ok. La X, ¿qué significa la X? Aquí vamos a poner. X significa, ya os había dicho en clases anteriores, que es el promedio. ¿Cómo vamos a calcular el promedio para esta primera clase? Fácil. Vamos a sumar los límites, o sea, 3 más 7, y lo vamos a dividir entre 2. Obviamente, ¿por qué es entre 2 la división? ¿Se están sumando 2 veces? Porque estamos sumando solamente 2 valores. Si estuviéramos sumando 3 valores, pues sería entre 3. Recuerden que el promedio se divide entre el número de valores que estoy sumando. ¿Por qué es 3 y por qué es 7? Porque son los límites, el inferior y el superior, de ese grupo. Elaboren el cálculo, por favor, así como lo edité
¿cuánto les resulta? 5. 5. Ese resultado es el que va aquí. ¿Correcto? Siguiente. ¿Qué significa fx? Bueno, es la frecuencia por el promedio. El cálculo pues es muy simple. Multipliquen por favor 5 por, perdón, 10 por 5. 10 por 5, 50. 50, correcto. Exactamente. FR, ustedes ya saben cómo se elabora FR. ¿Quién gusta recordarnos o hacer el cálculo? Lo vimos en la actividad 1, lo vimos en la actividad 2. ¿Cómo se calcula FR? Ya saben que es la frecuencia relativa. Si no mal recuerdo, era la frecuencia entre el promedio por 100, ¿o me equivoco? Sí, es la frecuencia entre el total de la frecuencia, no entre el promedio. Y si es por 100, es correcto. Entonces, lo que va de nuevo, muchachos, para que lo elaboren, es 5 entre 66 por 100. Perdón, 10 entre 66 por 100. ¿Cuánto les resultó? Profe, ¿por qué 15.15. Perdón, no escuché, dígame usted. ¿Por qué el 66? Porque es el total de la frecuencia. La fórmula, recuerden ustedes que es la frecuencia entre el total de la frecuencia y por el total de la frecuencia son 66. ¿Cierto o no, señorita? Y por 100. La fórmula que ya les había compartido. ¿Están de acuerdo con el resultado? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Bien, y por último, cierre la tablita con FA. ¿Qué significa FA? Significa la frecuencia acumulada. Aquí como es la primera frecuencia, el primer renglón, vamos a pasar la primera frecuencia, o la misma, que es 10. Ahorita en el segundo renglón van a ver ustedes, acumulado significa que se va sumando, quiere decir que le voy a sumar la de este renglón. Bueno, antes de hacer el segundo renglón, preguntas de cómo se calculó cada uno de los valores. Y yo, profe, la frecuencia para que saliera 10, ¿cómo la hizo? Que 1 más 3 más que El primer 10 o el segundo 10. el primer 10. Sume los valores, los números, perdón, que están en amarillo, en la columna de frecuencia. 3, más 1, más 2, más 3 y más 1. Ah, ya. Gracias. Por nada. Profe, o sea, ¿qué es lo mismo que frecuencia? O sea, porque también ahí sumamos los mismos. ¿En dónde, qué es lo mismo de frecuencia? Es que en frecuencia, en la F de la tabla, también se sumaron esos. Así es, exactamente, pero ahí, bueno, ahí los tengo desglosados, cuántos hay del 3, del 4, del 5, del 6 y del 7. Y en la tabla, aquí estoy indicando que del 3 al 7 hay 10, pero no dice cuántos hay de cada uno. Solamente estoy poniendo el total que corresponde a cada uno de los grupos. ¿Sí, señorita? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Escucho? Es que estaba anotando las fórmulas. En la frecuencia relativa, ¿cómo es la fórmula o qué significa la E o no sé qué sea y luego la F? La E significa sumatoria, es el total,
Y la F, pues sumatoria de la frecuencia, que en este caso sería el 66. Entonces quedaría como 66 abajo entre... Y es entre 66%. Ok, ya. Gracias. Por nada, ¿más preguntas, muchachos? Yo, profe, ¿de dónde salió el 66? El 66, ok. Ese dato lo tenemos de inicio, es el que está señalado con rojo. ¿Ya lo vio? Sí, ya. Ok. Les decía que quizás habrá ejemplos que les diga cuántos datos son, pero si no les dice cuántos datos son, fácil. Aquí son 6 renglones y son 11 columnas. Entonces 6 por 11 serían 66 en total. Gracias, profe. Por nada. ¿Más preguntas, muchachos, de esta parte? ¿Puedo continuar? Profe, en el primero, ¿cómo se sacó el 3,7? Voy a iniciar el segundo renglón para que usted vea, bueno, de dónde se obtuvo esa parte. Ok, para el segundo renglón, aquí vamos a poner el límite inferior y el límite superior del segundo grupo. Usted preguntaba que dónde obtuve el 3,7. En el segundo grupo inicia con el 8, o sea, va de 8 a 12. Es el que está señalado con el verde. ¿Ya lo vio? Significa que de 8 a 12 sería la segunda clase. ¿Y cuánto sería su frecuencia? 10. Igual 10. Okay. 11. ¿No sería 11, profe? Porque es 4. Pero 5 más 4 más 1. Ah, no, sí, perdón, me equivoqué. Sin problema. Ahí está. 10. Siguiente. Calculan el promedio, por favor. Ahora sería 8 más 12 entre 2. 10 igual. Siguiente, 10 por 10. 100. No se crea 1000. Está bien. No, me equivoqué, profe. ¿Sabe qué? Todas mis neuronas no funcionan. No hay problema. La calculadora es una herramienta muy buena, sobre todo para estas horas, sin problema. Siguiente, frecuencia relativa. 10 entre 66%, igual. Lo mismo. Y lo que les decía hace un momento. Aquí en frecuencia acumulada se va sumando. Entonces en el anterior tenemos 10, gracias. Exactamente así va a ser, más la frecuencia de este grupo, aquí acumulado, entonces tendríamos 20. Correcto, perfecto. Ok, vamos a hacer el... ¿Me podría volver a explicar la frecuencia acumulada? Por supuesto, se lo voy a señalar. Ya teníamos 10, que fue la primera frecuencia, y si le sumamos la segunda frecuencia, la de este renglón, entonces 10 más 10, por eso aparece 20. Ah, ok, muchas gracias. Se va sumando la que tengo acumulada con la siguiente, y así sucesivamente. Voy a elaborar el tercer renglón, a ver si ya no hay dudas, y me pueden ustedes auxiliar con los renglones que faltan. Tercer grupo es el que está, bueno, nos quedamos en el 12, iniciaría con 13 a 17. ¿Están de acuerdo? Es el que está con azul. ¿Cuál es su frecuencia? Ahí no sé si la alcanzan a visualizar. Ahí está. ¿Cuál es? 15. No. ¿Es correcto? 15. 6 más 5 más 1 más 3. Sí, 15. ¿Okay? Calculen su promedio, por favor. 13 más 17 entre 2. 15. Siguiente, 15 por 15. 225. Siguiente, 15 entre 66 por 100.
22.72. ¿Y cuánto tendríamos de frecuencia acumulada? 35. Perfecto, es correcto, 35. Bien. Preguntas, muchachos. Hasta aquí. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Profe, esta última frecuencia Profe, la acumulada, frecuencia ¿cómo? acumulada, ¿no sería más? Esta última frecuencia acumulada la obtuvimos de sumar el 20. Este 20 que creo que Ah, ya. tenemos en el último renglón con el 15 de ese tercer renglón. 20 más 15, 35. Ahora sí. Ya, gracias, profe. Profe, ¿puedo ir al baño? Claro. Por si me pregunta, pues. ¿Quién es usted, perdón? Samuel Saucedo. Perfecto, Samuel, adelante. Ok, renglón 4. Compañero Barajas, ¿está usted en clase? Barajas Isaías. Me estaba fallando el internet, profe, creo. Ok. Cuevas, señorita Daira Cuevas. Sí, profe. Ok, por favor, señorita Cuevas, va a elaborar el cuarto renglón. Sí, está bien. Ahorita que termine de asignar, ya nos proporciona el resultado. Quizás por el tiempo no alcancemos a que nos lo diga, pero ahorita volviendo nos lo comparte. Franco Sí, va a elaborar el quinto renglón, por favor. ok. Así, todo el renglón. Gracias. Hernández Ramírez. Hernández Ramírez. Sí. El sexto renglón, por favor. Sí. Ok. Mariana Luébano. Sí, profe. El último renglón, señorita Mariana, por favor. Claro. Gracias. En un momento, bueno, participan todos. Vamos a ver más ejemplos. Ahorita les doy oportunidad de que todos participen. Profe, igual yo ya tengo el renglón 4. ¿Quiere que se lo diga antes de que se acabe el tiempo? Adelante, le escucho. Va de 18 A 22. a 22. De frecuencia dio 10. 10, promedio. 20. Correcto. 200. 200. 15.15%. Correcto. Y 45. Excelente. Muy bien. Muy bien. Profe, ¿y siempre tendremos que separar por colores? Bueno, dada la situación de que es un documento que si no lo segmento así, pues no se notaría la diferencia entre uno y otro. Puede ser con colores o que usted le ponga, bueno, con que usted lo señale donde empieza y termina cada grupo, está perfecto. Aquí por la herramienta lo utiliza los colores, pero no hay problema con usted lo pueda resolver. Nos queda ya menos de un minuto, unos segunditos, entonces los espero 7:50 para continuar, por favor.